¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, nuevo vídeo de herramientas en el que vamos a hablar de la llave dinamométrica, también conocida como llave de torsión o torquímetro. Bien, como ya sabéis, en el mundo del automóvil, pues la utilización de la llave dinamométrica, bueno, pues es indispensable. El fabricante nos va a dar el par de apriete de prácticamente todos los tornillos que componen el automóvil y deberemos de ser técnicos y aplicaremos estos pares de apriete en todo momento. Con ello evitaremos la deformación o rotura de piezas o de los propios tornillos. ¿De acuerdo, amigos? Bien, para aquellos que no lo sepan o tengan dudas, ¿qué es un par de apriete? Un par de apriete no es ni más ni menos que una fuerza que se aplica a un elemento multiplicado por una distancia. Es decir, un par de apriete es la fuerza que nosotros vamos a ejercer girando multiplicado por la distancia de la palanca que estemos aplicando en ese momento. Normalmente suelen venir dadas aquí en Europa, en el sistema internacional, será en newton por metro. En el sistema anglosajón, pues se utilizará la libra por pie. Si tenemos una llave dinamométrica europea y estamos reparando un vehículo americano, por ejemplo, bueno, pues no hay problema, ya que existen tablas de conversión para pasar de libra por pie a newton por metro. Así que en ese aspecto no tendremos ningún problema. Deciros que hay varios tipos de llaves dinamométricas. Existen las llaves dinamométricas digitales, las de reloj, las de salto o disparo, que es este tipo, y las de flexión, que son las primeras que aparecieron en el mercado, son las más antiguas. ¿Cómo es una llave dinamométrica? Bueno, pues una llave dinamométrica es muy parecida, podéis ver, es muy parecida a una llave de carraca normal, solo que tiene un mecanismo interno que nos va a permitir de ajustar mediante esta escala el par de apriete que queremos dar a una tuerca o un tornillo, en definitiva un elemento roscado. ¿De acuerdo? Como podemos ver, en este caso tenemos una llave con cabeza de tipo carraca. También existen modelos donde las cabezas son de tipo intercambiable y podremos utilizar cabezas de boca abierta o cabezas en forma de anillo, en forma de crowfit, de patas de cuervo y en definitiva una gran cantidad de accesorios que se venden para ese tipo de llaves, que las hacen muy versátiles y bastante útiles. En este caso es una llave dinamométrica de media pulgada. De esa dimensión lo que nos indica es la medida del cuadradillo. Ya sabéis, las llaves de vaso normales, las que tenemos por casa, las que tenemos en el taller, pues la gran mayoría son llaves de vaso de media pulgada, que son las que se utilizan normalmente, que suele ir desde la llave número 10 hasta la llave número 32 e incluso más, ¿de acuerdo? Pero los juegos más normales, desde la 10 hasta la 32. En este caso tenemos aquí un botón de bloqueo para la fijación mediante sistema de bolas, que ya os expliqué cómo era esto cuando os expliqué la llave de carraca. Os dejaré el enlace para que veáis el vídeo otra vez, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el selector de giro, tanto izquierda como derecha. Es importante que nos fijemos en la llave dinamométrica que estemos utilizando, puesto que en algunas llaves dinamométricas viene una flecha indicando el sentido de giro hacia el que realizan el apriete, ¿de acuerdo? Lo normal es que solo aprieten hacia la derecha. Es importante también que sepáis que la llave dinamométrica no se debe de utilizar para aflojar tornillos. Para eso tenemos otras herramientas. Esta es una herramienta delicada de precisión que debemos utilizar única y exclusivamente para el par de apriete especificado por el fabricante
al tornillo en el que estemos trabajando. Como podemos ver, pues en este caso tiene una longitud determinada. La longitud de la herramienta, bueno, pues dependerá del fabricante y dependerá del par de apriete máximo que se pueda alcanzar. En este caso nos dice el fabricante que podremos dar pares de apriete desde 42 hasta 210 Newton por metro. ¿Perdón? Deciros que existen diferentes tipos de llave y de diferentes tamaños y de diferentes pares de apriete, desde algunos muy pequeñitos que van desde los 0,5 newton hasta llaves dinamométricas grandes de 1 pulgada donde llegan hasta los 1000 newton e incluso más. ¿De acuerdo? Así que es importante seleccionar el tipo de llave que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? A este respecto deciros que, bueno, puede que un poco la necesidad nos apriete y decidamos comprar una llave que tenga un rango muy amplio, es decir, en este caso tiene un rango de 42 a 210, pero en el mercado podremos encontrarla desde 20 newton hasta 300 y 400 newton. En mi opinión, y esto es una opinión personal, cuanto mayor rango de medición tiene, menos precisa es la llave. Entonces, siempre buscaremos de tener llaves que tengan los rangos bastante cortos, ¿de acuerdo? Ya que esto nos dará más fiabilidad a la hora de dar par de apriete al tornillo. Aunque esto también depende en gran medida del fabricante, como ya podéis imaginaros, ¿no? Hay fabricantes pues que tienen gran calidad y bueno, pues pueden tener rangos amplios. Bien, lo siguiente que encontramos, bueno, pues aquí encontramos un pequeño tornillo de Allen. En este caso, en nuestro tipo de herramienta lo encontraremos por esta zona de aquí, que no debemos de tocar, puesto que estos son los tornillos que se utilizan para calibrar la llave. Las llaves dinamométricas se deben de calibrar al menos una vez al año y debe de ser hecho por un servicio técnico oficial que certifique que la calibración que se ha hecho y el ajuste es correcto y está dentro de la especificación del fabricante de la llave. Estos certificados, los talleres de reparación de automóviles, pues deberemos de guardarlos y tenerlos disponibles para en caso de que se nos pida consulta por parte de la autoridad. ¿De acuerdo? Bien, algo que debemos tener en cuenta también cuando vamos a comprar una llave, pues veis esta pegatina aquí con un número de serie. Bien, pues este número de serie quiere decir que esta llave ha sido comprobada y calibrada en fábrica. Este es un distintivo de, bueno, pues nos va a dar un poco más de tranquilidad a la hora de comprar una llave, de que sabemos de que el fabricante pues se ha preocupado de numerar la llave y de probarla en un banco de pruebas y ajustarla correctamente. ¿De acuerdo? Os lo digo porque en el mercado podremos encontrar llaves dinamométricas bueno, de coste bastante económico, que ni tienen número de serie ni tienen certificado de calibración, y bueno, pues que realmente pues no deberíamos de utilizarlas porque no sabemos realmente si están dando el par de apriete correcto, pero ya cada cual que decida. Aquí podemos ver la escala graduada para que la veáis un poco mejor. En este caso es newton por metro, como podéis ver. Por el lado contrario son kilogramos por metro. ¿De acuerdo? O kilográmetros, como se decía antiguamente, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Podéis ver también como en la empuñadura, pues tenemos una escala graduada, un nonio. ¿De acuerdo, amigos? La empuñadura pues suele ser de tipo ergonómico y en este caso, pues como podemos ver, es giratoria, porque es lo que vamos a utilizar para ajustar el par de apriete que deseamos dar al tornillo. Cuando nosotros giramos la empuñadura, como podéis ver, lo que estamos haciendo es roscándola y estamos dando presión a un muelle calibrado que hay dentro de la llave.
¿De acuerdo? Esta presión que damos a este muelle es la que hará que salte el mecanismo de disparo que está alojado aquí dentro cuando lleguemos al par que hemos seleccionado. ¿De acuerdo, amigos? Y aquí tenemos esta ruleta que es para fijar el mango y que no se nos mueva una vez que hemos seleccionado el par de apriete que queremos dar. En otro tipo de llaves, bueno, pues igual de ser un tornillo, pues es un sistema de clic, pero bueno, a fin de cuentas es siempre para lo mismo. Para utilizar la llave, pues muy sencillo. En primer lugar, vamos a ajustar el par de apriete que queremos dar. Como podéis ver, esta empieza en 42 Nm. ¿De acuerdo? Hemos aflojado el seguro y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llevar el borde del mango hasta el borde, hasta la marca de los 42 Nm y haremos coincidir el 0 con la línea central. Aquí, como podemos ver, ahora la llave está ajustada a 42 Nm por metro. ¿Qué pasa que si queremos ajustarla a 44 Nm? Bueno, aquí vemos que la siguiente medida es 56. Entonces, bueno, lo que debemos hacer es buscar la posición intermedia entre 42 y 56. ¿Cómo haremos esto? Bueno, pues como podemos ver, aquí el nonio está numerado y estamos en 42 y le damos 2 más, pues son 44, y si le damos 2 más, pues son 46. ¿De acuerdo? Si continuamos hasta 10, pues vemos que hemos alineado el 0 con la línea central y como podéis ver el mango se ha alineado con la marca de 56. ¿De acuerdo? Os lo voy a repetir hacia atrás. Es decir, aquí tenemos 42 Nm, 44, 46, 48, 50, 52, 54 y 56 Nm por metro. ¿De acuerdo? Cada línea del nonio es un Nm que estamos sumando. En este caso, como estáis viendo, cada raya coincide con un Nm por metro. ¿De acuerdo? De 42 hasta 56, pues si no me equivoco, van 14 unidades. Como podéis ver aquí en el nonio, pues son justamente las divisiones que hay en el nonio. ¿De acuerdo? Así que es muy sencillo. Bien, ¿cómo haremos para dar el par de apriete? Pues una vez que lo hemos fijado, nos aseguraremos de cerrar el sistema de bloqueo para que nuestro mango quede inmovilizado. Y lo que vamos a hacer ahora es dar par de apriete a nuestra llave de una forma continua hasta que salta. ¿Veis? Vamos dando nuestro par de apriete de una forma continua. No daremos empujones, no daremos tirones, no haremos movimientos bruscos. Sencillamente giraremos suavemente hasta que el sistema salta. Como podéis ver, bueno, pues el mango se mueve un poquito y aquí es donde debemos de parar
de aplicar presión, puesto que si seguimos aplicando presión, pues lo único que haremos será dañar la herramienta. ¿De acuerdo, amigos? Una vez que hemos dado nuestro par de apretes, pues lo que haremos será volver a ajustar nuestra herramienta al valor mínimo posible de tal forma que el muelle interno quede sin tensión alguna. ¿De acuerdo? Para evitar de que el muelle pues pierda tensión y se desajuste la herramienta. Después procederemos a limpiarla y la guardaremos en su estuche en un lugar limpio y seco. Bien, algunas recomendaciones para la llave dinamométrica. Bueno, como ya podéis imaginar, bueno, pues al tratarse de una herramienta de precisión, pues procuraremos de que no se nos caiga al suelo, procuraremos de no darle golpes, no la utilizaremos nunca para aflojar tornillos, solamente la utilizaremos para apretar. Y si es la primera vez que la vamos a utilizar o ya lleva mucho tiempo que no lo utilizamos, pues un consejo que nos dan algunos fabricantes es ajustar la herramienta a un par de aprete superior al que vamos a dar al tornillo y dispararla varias veces con objeto de que al menos, nos dice el fabricante, que al menos la disparemos 10 veces con objeto de que se lubrique el mecanismo interno y obtener una mayor garantía a la hora de obtener el par de aprete específico. Después de haberla disparado 10 veces, pues ajustaremos el par que nosotros debemos dar al tornillo y procederemos a apretar la tuerca o el tornillo. Bien, veamos la forma correcta de dar el apriete a nuestra tuerca o nuestro tornillo. Para ello, bueno, supongamos que el fabricante del vehículo nos dice que el vehículo lleva una par de apriete en la tuerca de las ruedas de 120 newtons. Como podemos ver en la escala, pues tenemos hasta el 112. Pues lo que vamos a hacer es aproximar el mango hasta la marca de 112 newton metros, que bueno, todavía nos falta un poquito. Y bueno, ya nos estamos aproximando. A ver. Bien. Aquí tendríamos 112 newton metros. ¿De acuerdo? Podéis ver la raya vertical y podéis ver que está el mango alineado con la marca de 112. Bien, ¿qué es lo que nos dice el fabricante de la llave? Pues que debemos de seguir continuando hasta darle hasta el número 8, 112 más 8, 120. Esta sería el ajuste de la llave a 120 newton metros, ¿de acuerdo? Bien, como habéis visto, he aflojado la tuerca y la forma de proceder pues simplemente sería tomar nuestra llave e iremos apretando de una forma continua sin detenernos, siempre que esto sea posible, hasta que se dispara la llave. Una vez que la llave se ha disparado, pues debemos de dejar de apretar para evitar dañar la llave, como ya os dije anteriormente. Muchos veréis que es costumbre que siempre
hagamos saltar la llave un par de veces, ¿vale? Esto, la experiencia, pues ya nos dice de que, bueno, seamos siempre un poco desconfiados y, bueno, pues hagamos la llave saltar algún par de veces por si había algún problema de que el tornillo, la tuerca, se haya trabado o haya habido algo que haya interferido en el correcto apriete del tornillo, ¿de acuerdo? Bien, veamos ahora cómo comprobar que una tuerca está correctamente apretada en el par de apriete que nos dice el fabricante. Esto es algo que suele preguntarme mucho, sobre todo los alumnos cuando vienen al taller a hacer las prácticas de taller, ¿de acuerdo? Entonces esto genera cierta confusión, pues como sabéis, en algunas operaciones de mantenimiento, pues se nos pide que se revise el par de apriete de algunos elementos, como por ejemplo los pernos en U de las ballestas, los anclajes del chasis, algunos elementos de la suspensión, etcétera. Entonces yo he visto en numerosas ocasiones que muchos profesionales pues simplemente lo que hacen es pues cargan la llave, ajustan la llave al par de apriete que le dice el fabricante y lo que hacen es pues comprobar que la llave salta en ese par. Esto a simple vista puede parecer correcto, pero la forma correcta de hacerlo es aflojar primero el tornillo o la tuerca y después darle el par de apriete que nos indique el fabricante. ¿De acuerdo? Esto sería la forma correcta. Aflojarlo y ahora apretarlo al par de apriete indicado. En el caso de elementos con varios tornillos, como por ejemplo la tuerca de la rueda, bueno, pues lo seguro y la forma correcta de hacerlo es 1 a 1, es decir, 1 a 1, o por ejemplo en este caso podríamos hacerlo 3 a 3 para ahorrar tiempo. O sea, aflojaríamos 3 tornillos y luego volveríamos a apretar esos 3 tornillos, siguiendo seguidamente con los 3 tornillos restantes, ¿de acuerdo? Para evitar de esa forma de que el elemento pues, pueda moverse o pueda desprenderse. ¿De acuerdo, amigos? Bien. Lo siguiente que me preguntan muchas veces los alumnos es cómo comprobar que un tornillo ha sido apretado al par de apriete correcto, al par de apriete que dice el fabricante. Bien, en la parte anterior del vídeo ya os dije que la forma era haciendo una marca y comprobando de que al aflojar el tornillo pues y darle el par de apriete correcto debe de coincidir con la marca. ¿De acuerdo, amigos? Bien, pues vamos a comprobar en este caso. Este tornillo, como hemos visto, ha sido apretado a 120 Nm y lo que vamos a hacer ahora es una pequeña marca. Vamos a hacer una marca en la llave y una marca en la llanta. No sé si se aprecia porque es de color blanco. Voy a hacer una marca justo al lado en rojo. Quizás así lo veáis mejor. ¿De acuerdo? Bien, pues para saber si este tornillo fue apretado correctamente, pues lo que vamos a hacer es, como ya he dicho, lo aflojamos y procedemos a dar de nuevo el par de apriete. Como podéis ver, bueno, pues las marcas coinciden. Antes hemos dicho que la forma correcta de comprobar el par de apriete de un tornillo es aflojarlo y darle el par de apriete indicado. También os he dicho de que he visto cómo se hace muchas veces de una forma incorrecta cuando cargamos la llave
al par de apriete que nos dice el fabricante y simplemente nos limitamos a apretar el tornillo y esperar que salte la llave, creyendo de esta manera de que tiene el par de apriete indicado. Aquí puede suceder de que el tornillo haya recibido un par de apriete superior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber si el tornillo ha sido apretado más de la cuenta o menos de la cuenta? Pues bueno, igual que antes, pues procederemos a hacer una marca y aflojaremos el tornillo y volveremos a apretarlo el par de apriete específico. En esta ocasión, bueno, pues yo he sobreapretado el tornillo. Aquí tenemos la marca que hicimos anteriormente y vamos a marcar la llave, ¿de acuerdo? Bien, retiro la llave dinamométrica y vamos a aflojar el tornillo. Pues una vez que hemos aflojado el tornillo, bueno, pues ahora procedemos a apretarlo como ya os dije, utilizando la llave dinamométrica y apretando uniformemente hasta que salta la llave, ¿de acuerdo? Como podéis ver, bueno, pues este tornillo fue, como ya os dije, sobreapretado. Pues aquí podéis ver cómo las marcas no coinciden. Aquí podéis ver que la marca que hicimos en la llave queda justo por delante de la marca que hicimos en la llanta. Esta sería la forma correcta de dar el par de apretes que nos dice el fabricante, es decir, la forma de realizar un reapriete de tornillo. ¿De acuerdo, amigos? Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, bueno, pues dale un like y no olvidéis suscribiros al canal. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues no dudéis de hacérmela en los comentarios y como siempre trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.